¿El azúcar realmente afecta a la salud? El azúcar no afecta a la salud básicamente porque necesitamos una cantidad de energía necesaria en el día. Sin embargo, la cantidad de azúcar consumida en un día sí puede llegar a afectar la salud, teniendo en cuenta que puede elevar nuestros niveles de azúcar en sangre a un nivel muy alto, teniendo riesgos en nuestra salud. Sin embargo, es importante diferenciar que el exceso de azúcar es perjudicial, pero el consumo de azúcar es necesario para poder tener energía, así como el consumo de grasas. Es por esto que la galleta de yema de huevo es muy interesante, ya que da la energía necesaria como un snack nutritivo que puede llegar a implementarse en el día a día. Sin embargo, hay muchas tendencias que se implantan día a día y este exceso de azúcar se ve mal al consumirlo en un solo alimento. Es por esto que se desea analizar una reducción de azúcar en las galletas para evaluar si el sabor cambia y si se puede llegar a ampliar el mercado a clientes que sean diabéticos o que quieran cuidar la calidad de alimentos que consumen. Vamos a presentar el proyecto de la evaluación de los efectos de temperatura y cantidad de azúcar en el sabor de las galletas de yema de huevo. Mi grupo está conformado por Carolina Galindo, Cristian González y quien les habla, David Guzmán. Como planteamiento del problema se tiene en cuenta que los diferentes snacks que se manejan en el mercado pueden tener una baja calidad nutricional, aunque prometan que pueden llegar a tener un buen rendimiento en las personas. Es importante resaltar que la cantidad de consumo es lo importante en la cuestión de un alimento. Es por esto que se da un enfoque en la industria de la innovación, teniendo en cuenta que puede tener una variación en el producto, abriendo nuevos mercados, como lo son los clientes que se cuidan de esta manera, y también la amplitud del análisis del experimento para que pueda llegar a dar pie a otras variaciones que puedan llegar a mejorar estas galletas y se pueda perfeccionar su receta. De allí lo que se hace es analizar una variación de los factores tanto de azúcar como de temperaturas, en las cuales van a ser evaluadas por panelistas que tendrán dos galletas de cada una de las recetas que se realizarán respectivamente para el análisis. Como tal, para las hipótesis se plantean que las variaciones de los factores no afectarán el sabor de la galleta. Sin embargo, otro escenario que puede llegar a suceder es que las variaciones de los factores sí lo afecten y esto se verá reflejado como tal en la calificación de los panelistas en el análisis sensorial. En el análisis de los factores se espera que el sabor de la galleta de yema de huevo vaya a variar en cuanto a la menor cantidad de azúcar. Sin embargo, al tener una temperatura más baja de cocción, lo que se espera es que se acentúen un poco más los sabores y que esta reducción de azúcar en la galleta yema de huevo no sea tan evidente. Se tiene como proveedor de harinas, huevos, mantequilla y azúcar, asimismo serán las entradas de las materias primas. Se pesan las materias primas respectivas, donde una parte tendrá una cantidad de azúcar de 215 y otra de 258. Seguido a esto, se hornea la mitad de las galletas con azúcar normal y la mitad de galletas con azúcar reducido a 170 grados. Después, se toma la misma cantidad y se hornea a 180. Tendremos como salida 4 galletas bajas en azúcar horneadas a 170 y 4 galletas bajas en azúcar a 180. Y lo mismo será para las galletas con azúcar normal. Los clientes serán consumidores habituales de tiendas de barrio. A continuación, para el siguiente flujograma de procesos se plantean las dos metodologías necesarias, en donde se realiza el pesaje de materias primas para hacer la mitad con baja cantidad en azúcar y otra con la cantidad normal de azúcar de la receta. Seguido a esto, se realizan las previas mezclas y se adicionan la cantidad de azúcar correspondiente para cada una. Se hornean primero las galletas a 170 grados centígrados y después se realizan las de 180 grados centígrados para que no afecten las temperaturas. A partir de la metodología que se describió anteriormente, ya se obtuvieron los datos del experimento en donde mostramos las variables naturales y las variables codificadas con su respectiva calificación de sabor para cada una de estas combinaciones. Se estudiará si la reducción de azúcar y temperatura de horneo afecta significativamente el sabor de la yema de huevo, en la cual se generará un panel sensorial con 8 personas en donde calificarán de 1 a 10 el sabor de la galleta, teniendo en cuenta que 10 es el valor de la galleta con la receta original. En las temperaturas se varía de 170 a 180 y en la cantidad de azúcar se evalúa la receta normal y una cucharada menos de azúcar. Los factores como mantequilla, yema y harina se mantienen constantes. Como tal, lo que se realizó fue un análisis en 8 panelistas. Lo que se iba a evaluar eran 4 galletas como tal, en donde la galleta con el mayor puntaje iba a ser la galleta de yema de huevo con azúcar sin ningún cambio. Entonces lo que se realizó fue como tal generar un duplicado de resultados para poder tener una media de cada una de las puntuaciones y tener una mejor calidad en los datos. Para el efecto A se puede evidenciar que al disminuir la cantidad de azúcar, la puntuación de sabor bajó, mientras que la cantidad de azúcar normal de la receta mantuvo valores altos. Sin embargo, es importante resaltar que los valores para la reducción de azúcar estuvieron más bajos que los normales, pero tuvieron valores altos.
Para el efecto B de la temperatura hubo una variación muy mínima, sin embargo el valor más alto se obtuvo para la disminución de temperatura, lo cual cumple con nuestra hipótesis de que se acentúan mejor los sabores a una menor temperatura. Cabe resaltar que pues a menor temperatura va a haber un poco más de tiempo de cocción, lo cual nos tomó más o menos 10 minutos más respecto a la temperatura normal de horneado. Como tal, en el gráfico exploratorio pues se puede ver ya los efectos que puede tener cada uno de los factores. Para el efecto A tuvimos un valor de 0.875 y para el efecto B tuvimos un valor negativo de menos 0.075. Es decir, que para el efecto A lo que se realizó fue que sí hubo una diferencia, que sí se notó, pero en el efecto B casi no se notó. Entonces, esto cumple con nuestra hipótesis y nuestra interacción da de que pues sí puede llegar a variar más el sabor. Sin embargo, se puede mirar diferentes escenarios que puedan atribuir a esta calidad de sabor. Como tal, para las pruebas estadísticas se obtuvo un R cuadrado de 0.52. Esto quiere decir que la calidad de los datos no fue muy buena, básicamente porque la mínima es de 0.5. Lo recomendable es que sea mayor a 0.5 y estuvimos al límite. En el R ajustado también disminuimos un poco más y en el valor P tuvimos un valor superior al alfa que fue de 0.05. Esto quiere decir que la calidad de los datos pudo no ser tan buena, básicamente porque la variación no se representó de una manera muy alta, entonces no hubo como una gran diferencia de datos. En cuanto al modelo de regresión, se obtuvo que el valor P en el intercepto fue el menor, sin embargo, para los demás betas sí se obtuvo un valor P mayor a 0.05, lo cual infiere de que las medidas fueron iguales, que no hubo un gran cambio, que fue lo que queríamos inicialmente. Sin embargo, pues es importante evaluar otros factores más adelante, pues para tener como una respuesta más detallada. Asimismo, en la ecuación del modelo de regresión, pues nos damos cuenta que el efecto A tuvo un mayor positivo y el efecto B tuvo un valor negativo, lo cual en nuestro caso el efecto A pues nos alteró el sabor de la calidad, el sabor de la galleta, pero el efecto B pues nos ayudó. Para el intervalo de confianza para los betas nos podemos dar cuenta que el único efecto, la única interacción que pasó por el cero fue la interacción entre A y B. Esto quiere decir que la interacción pues puede tener alguna variación como tal, que no es favorable en este caso. Para el análisis de varianza nos damos cuenta que pues todos nuestros efectos y nuestros efectos de interacciones dan mayores al 0.05, que era lo que se pensaba desde un principio, que no tuvieran diferencias significativas como tal. Y para el análisis de residuales se ve que hay algunos puntos que están por fuera como tal de la línea normal, pero no hay una alteración como tal de datos en esta línea de tendencia, por lo que se puede decir que los criterios para hacer el ANOVA pues se cumplieron. Para los gráficos de contorno y superficie de respuesta nos podemos dar cuenta el comportamiento como tal de lo que venimos analizando ya de manera gráfica. En el gráfico de superficie nos podemos dar cuenta que cuando el valor torna amarillo es su mayor calificación y cuando torna azul es su menor calificación. Es decir, que cuando se cambia el valor Y, que en este caso es el factor B de la temperatura, y es positivo, que es decir, los 180 grados centígrados, pues no va a ayudar mucho a nuestro caso. Mientras que cuando el valor X toma valores positivos, este sí nos va a tomar una gran calificación. Es decir, que el azúcar sí tiene una gran variación en respecto a la calidad del sabor, pero el factor de la temperatura del horno es aliado para poder realizar un cambio en su estructura de la receta y que no se vea como tan acentuado ese sabor de variación entre la galleta con azúcar normal y pues la galleta con el azúcar bajita. Ya para terminar, pues nos podemos dar cuenta que la reducción de azúcares baja la calidad del sabor de las galletas, porque los panelistas se dan cuenta de esto, aunque se hizo todo completamente aleatorio sin que el panelista supiera cuál era la galleta con mayor azúcar y con menor azúcar. Esta calificación de menores valores se puede llegar a dar por esta costumbre de que la galleta tiene una mayor cantidad de azúcar. Sin embargo, es importante como evaluar que los valores obtenidos no fueron significativos debido al valor P. Entonces se pueden llegar a cambiar algunos factores de evaluación o se pueden llegar a alterar un poco más con un mayor índice de variación para que estos valores sí ya lleguen a dar pues como significativos. Como tal, para el análisis a partir de la variación del azúcar, pues es muy interesante para que esto se pueda abrir a nuevos mercados, ya que si la galleta de yema de huevo pues llega a tener como un gran mercado o una gran localidad. Para el análisis a partir de la variación de azúcar es bastante interesante poder llegar a generar esa variación, ya que estas galletas son muy comercializadas en las panificadoras de pronto de barrio, a las microempresas. Entonces pueden llegar a dar una nueva opción para las personas que cuidan su dieta, que quieren tener energía de buena calidad, que sea de grasas, de la yema de huevo, la mantequilla, que es muy buena, pero bajando su cantidad de azúcar. También pues la calidad del diseño fue baja, cumplió con el valor sugerido que era mayor a 0.5, pero pues no tuvo valores muy altos, lo cual es necesario como indagar sobre qué factores pueden evaluarse con mayor diferencia, como lo decía anteriormente, para poder ver una mejora en la calidad de datos y una mejora en la fórmula. En cuanto a la temperatura, se puede ver que sí se cumplió la hipótesis que se tenía inicialmente, que era de que a menor temperatura se iban a acentuar mayor los sabores
sabores. Entonces esto puede llegar a tornar una gran formulación debido a que ya tenemos uno de los factores principales que pueden llegar a afectar o a mejorar la fórmula de la galleta de yema de huevo. Es necesario también tener en cuenta que debe haber un equilibrio entre el tiempo de cocción y pues los costos que puede llegar a producir esta demora en el horno, pero pues que pueda cumplir con un producto de calidad y que pueda abrir nuevos mercados.